¿Qué tal? Bienvenidos todos a esta nueva hora de conversación con Jessie. Jessie Núñez, ya la deben de conocer. Estuvimos en una anterior conversación en donde vimos todo lo que es energía. Ella es terapeuta holística. Ya también en el anterior capítulo nos contó todo lo que ha venido haciendo desde tiempo atrás y al día de hoy. Y hoy vamos a tocar un tema que no se Súper. habla en el día a día, que no se conversa mucho, pero que sí es muy importante, sobre todo en el área espiritual, en el área almática. Vamos a hablar todo lo que es registros akáshicos. Y para eso, qué mejor que nuestra amiga Jessie, que nos explique primero, Jessita, el concepto de qué son registros akáshicos. Así como para que nuestra audiencia que está poco a poco empezando a entrar a este nuevo mundo, podamos comprenderlo bien. Ok. Bueno, gracias Fabi por la invitación. De verdad, siempre me da gusto verte, compartir estos espacios también contigo. Y bueno, ya yendo al punto, registros akáshicos. Todas las experiencias que uno vive a través de los sentidos, todo eso, la mente lo va captando, lo va almacenando, ¿sí? En todos los tiempos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando queremos hablar sobre los registros akáshicos, queremos saber de esta información guardada. Entonces, a esta información guardada le vamos a llamar memorias. Y a esta mente que nos acompaña en todos los tiempos le vamos a llamar alma. Por eso, los registros akáshicos son la memoria del alma o son la información que guarda la mente. Entonces, eso es básico para hacer un poquito de los registros akáshicos. Ahora, yendo ya un poco más, ¿qué es lo que sucede en una lectura de registros akáshicos? Nosotros tenemos una conexión desde nuestra parte divina, ¿sí? Llámese Dios, universo, somos una parte de esa divinidad que donde estamos todos relacionados. Entonces, esa divinidad, algunos le llaman yo superior, yo cuántico, esencia, ser, siempre se está comunicando con nosotros, con nuestro lado racional, porque a pesar de que tenemos esta información, no somos conscientes de que la tenemos, ¿sí? Toda esta información que está guardada. Entonces, algunos le llaman inconsciente también a esta información guardada. Entonces, ¿qué sucede? Este ser, que somos nosotras mismas, pero en una mayor evolución de conciencia, siempre nos está mandando señales todo el tiempo. A estas señales le vamos a llamar intuición. Hay personas que le llaman corazonada, escuchar la voz de tu alma, escuchar al corazón, ¿sí? Pero ¿qué sucede? La gran mayoría de veces, diría el 95% de veces, no escuchamos a la intuición que viene de nuestra divinidad. Entonces, ¿a quién escuchamos? A la información que está guardada en la mente. Y desde ahí tomamos decisiones desde el miedo, desde la rabia, desde el ego. ¿Sí? Entonces, siempre es importante en una lectura. Siempre yo les digo, imagínate que tu esencia, quizás por el nivel de frecuencia en la que estás, o el nivel de pensamientos, o el nivel de enfoque, ¿no? A veces estamos en nuestro día a día, ¿sí? Y no nos damos ese permiso para conectarnos con nosotros mismos, te habla en un idioma que parece que tú no lo entiendes. Entonces, en una lectura, lo que hace es tu esencia se conecta con la esencia del lector de registros akáshicos y te da tu propio mensaje. ¿Sí? Y esto nos pasa muchas veces, ¿no? Incluso en la misma familia, a veces tu familia que tanto te quiere te da un consejo, pero tú no lo escuchas. Y viene otra persona de afuera, dices, ay, ¿verdad, no? Y tu familia te dice, todo el tiempo te lo he dicho. Ya, igual, así como nos pasa en la vida misma, nos pasa también en el lado espiritual. ¿Sí? Entonces, la lectura te permite poder escuchar esos mensajes que a veces en el día a día se nos hace difícil poder darnos cuenta. Qué, qué,
qué información tan profunda. Mira, Jessy, yo te estoy escuchando y hay varios conceptos cuando yo me enteré del tema de registros akáshicos. Lo que tú bien comentas, estar en contacto con la divinidad, con el ser superior, con un Dios, ¿no? Entonces, esto, bueno, primero va tal vez a calar en muchos temas, en muchos conceptos que tal vez hemos tenido predeterminados. Lo que yo sí le pido a la audiencia es que totalmente se pongan en apertura, porque hay varias cosas que son probabilidades altas de que esto realmente se da, ¿no? Entonces, hay un tema que tú bien dices, el tema de la conexión primero, escuchar nuestra intuición, que es conectar con nosotros mismos, con ese ser divino. Y bueno, entiendo también que venimos en este momento y estamos en todo nuestro, desde que comenzamos el día hasta que terminamos, vamos registrando memorias en nuestro ser, en nuestra alma o en nuestro espíritu. Eh, Hay un concepto que a mí también me dejó bastante marcado, y que bueno, pues ahí es donde tal vez vamos a romper varios conceptos que hemos venido pensando. Es, por ejemplo, el saber que nosotros no tenemos una sola vida, ¿no? Que tenemos varias vidas y que venimos y nos reencarnamos. Eso ya es un concepto, yo entiendo que hay que ir un poco por ahí, orientarlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde en estos registros, en estas vidas pasadas que hemos tenido, ha quedado también, al igual como el día de hoy que estamos grabando en nuestras memorias almáticas, pues en el pasado hemos grabado también información, que a veces entiendo esa información de alguna forma. Se queda impregnada en nuestro ser, en nuestro espíritu, y cuando venimos a esta nueva vida actual, como que no, como que hay cosas que sí son enteramente de cero para adelante, pero hay cosas como que venimos jalando del pasado, ¿no? De nuestro anterior, de nuestra anterior vida y que se impregna en nuestro registro almático. Entonces, yo entiendo, Yesita, que este tema de tal cual registros es como que registras vidas, ¿no? Registras ciertas cosas y que muchas cosas, bueno, muchas veces o algunas veces no necesariamente se pueden tratar en esta vida, que tenemos que un poco abrir estos registros y para poder solucionar un tema que nos viene entrampado, ya sea de actitud, ya sea de temor, ya sea de... incluso de cuerpo, ¿no? De tu organismo que viene jalando de memorias pasadas, de vidas pasadas. Entiendo que por esto nace este tema de registros akáshicos. Entonces, Yesita, cuéntame un poquito más el tema de estas vidas. Por ahí, si tienes alguna anécdota de todas tus terapias, cómo es que se refleja esta secuencia sanadora, que por eso al día de hoy nosotros tienes tú tus terapias y apoyas a las personas para que puedan sanar. Entiendo, sanas varias cosas, varios temas. A ver si nos puedes dar algunas anécdotas de qué te ha tratado sanar. Ujú. Claro. Bueno, primero, en cuanto a los tiempos, si hablamos de vidas pasadas, nosotros debemos vernos como personajes. En cada vida somos un personaje, hacemos ciertos acuerdos, si quiere llamarle almas, ¿sí? O con personas, por así decirlo, que también van acompañándonos en cada vida, ¿sí? Entonces, tenemos ciertos aprendizajes. Lo que no aprendemos en una vida, volvemos a repetir el aprendizaje, pero en otras circunstancias. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y por qué impacta tanto en el presente? ¿No? Y yo le digo un ejemplo súper básico, sin ir tan lejos. Una persona que, por ejemplo, ha sobrevivido en una balacera, ¿sí? Se ha grabado, se ha registrado energéticamente, por ejemplo, el sonido de la bala, ¿sí? Y lo ha asociado con peligro. Imagínense esta persona que ahora está invitado a una fiesta patronal, pues donde acá se celebra con bombardas, sonidos así de fuertes.
¿Qué es lo que va a pasar con esta persona? Como ya tiene registrado este sonido y está asociado a algo que le pasó, va a estar corriendo, va a estar con miedo y la gente no le va a entender. Incluso va a decir, ay, qué exagerado. Si siempre en estas fiestas patronales, pues hay bombardas, ¿no? Cosas así. Entonces, ¿por qué hace eso? Porque no está viendo en la realidad que está. Entonces, ¿en dónde está? En su realidad pasada. ¿Sí? Ese es sin ir tan lejos. Entonces, y muchas veces, ¿no? Decimos, oye, pero no te va a hacer nada el perro, por ejemplo, si hay fobias a los perros. Y esto también pasa con el cuerpo, empieza a somatizar. No tiene sentido desde que lo vemos, o sea, los que nos basamos en la realidad que vemos actual, le decimos, ¿qué le pasó? ¿Sí? Por ejemplo, había una persona que vino para una lectura, ¿no? Y yo le digo, mira, en tu vida pasada tú has sido, decía, ¿por qué tengo problemas con el dinero? ¿Por qué he pasado tantas cosas, ¿no? Y yo le decía, mira, sabes que ahí en tu vida pasada tú has tenido un cargo importante. Y de hecho por ese cargo también hubieron cosas desde la política, cosas que al final te intentaron pues desvivir, por así decirlo, ¿no? Y la forma como trascendiste, sí, te dispararon en la zona de atrás, ¿no? En la zona de la cadera. Ok, ese fue el primer disparo. Entonces, ha habido, ella me dice, es curioso porque me dice más o menos a qué edad fue esto. Esto fue más o menos a los 30 años. Me dice, es curioso porque yo, me dice, ya más o menos ya había abordado esa edad. A esa edad, de la nada, estaba caminando por la calle y me caí y no me podía levantar. No podía explicar por qué no me podía levantar. No, o sea, las piernas no me ayudaban. Me llevaron todo y después pasó, ¿no? Y los doctores cuando me revisaron no me podían levantar, pero me hicieron exámenes, no entendían qué había pasado, dijo. Y es cierto, claro, fue así, o sea, me sentí así como que hubiera pasado un dolor fuerte, así, de la nada. No, no estaba pasando ningún peligro, pero eso. Ahora, ¿por qué somatizó la persona? Porque en ese tiempo, si bien es cierto, es curioso porque en esta vida ella tenía problemas de dinero, siempre le faltaba el dinero, entonces era como un rechazo a tener dinero. Pero ¿qué sucedía? A pesar de inconscientemente, por salvarse, para no repetir su historia, rechazaba el dinero, atraía el mismo estrés, estaba justo con problemas familiares y las familiares era como que la crítica. Entonces, a pesar de que no, no le estaban amenazando de muerte, por así decirlo, ella sentía demasiado estrés, no podía soportar las críticas de su familia y que ella sentía como que la están acorralando, ¿sí? Entonces, cuando a ella la acorralan en una vida pasada me van a lastimar las piernas por empezar, ¿sí? Entonces somatiza y qué es lo que ella tenía que hacer es cómo gestionar ese estrés para ver la realidad tal como está pasando, no como le pasó antes, para que el cuerpo pueda estar tranquilo, para que el cuerpo pueda decirle al cuerpo, puedo caminar, a mí nadie me está disparando. O sea, ¿por qué tendría que, en este caso, tener problemas con las piernas, por ejemplo? ¿Sí? Y así hay enfermedades que yo les llamo enfermedades kármicas, que son las que te acompañan toda la vida porque necesitas aprender a vivir con esa condición. Eso, en este caso, uno lo decide antes de encarnar, ¿no? Entonces, o hay otras enfermedades que yo le llamo las enfermedades de memoria, que quiere decir, solo aparecen porque no has aprendido lo que tenías que aprender y se van cuando ya interiorizas el aprendizaje. O sea, son enfermedades temporales y muchas de esas son que me dicen, me dio tal cosa a los 8 años y de ahí desapareció, pero otra vez me ha vuelto a dar cuando tenía 15 años y otra vez, o sea, es como que
aparece de vez en cuando, ¿no? Y dice, ¿qué explicación tiene? Entonces, sí impacta en el cuerpo, porque obviamente estamos hablando de memorias. En este caso son registros energéticos, si le quieres llamar, o sea, para entenderlo mejor. Entonces, eso se queda en el cuerpo, ¿sí? Y qué importante. Y sí, mira, básicamente estoy yo también pensando, ¿no? Cómo nosotros a veces enfermamos y bueno, creemos que habremos hecho algún desajuste en la actualidad, pero a veces vamos al doctor y bueno, es inexplicable por qué se da esa enfermedad o en qué relación, incluso en otras ocasiones no se tiene nada, ¿no? Por ahí yo un poco empapándome del tema, escuché una experiencia de una jovencita que siempre tenía un dolor en el pecho y se iba al doctor siempre, ¿no? Porque le venía punzadas fuertes. El doctor le revisaba, le veía y efectivamente no tenía nada. Entonces le decía, no tienes absolutamente nada, no entiendo por qué te duele, deberías estar bien. Entonces yo voy por ese lado de las cosas inexplicables. ¿Qué pasó? Ella, de pura casualidad, se enteró del tema de registros akáshicos, se hizo un tema también de regresión y vio que en una de sus vidas pasadas había tenido una muerte por un flechazo y justo en el lado donde le estaba doliendo en la vida actual. Entonces, yo abro este frente, mi Jessie, ¿por qué? Porque a veces no hay personas que no conocen el porqué de la enfermedad, que bien es cierto, hay muchas que se tratan de manera muy, muy satisfactoria a nivel médico, pero también hay que ver las otras alternativas que hay, ¿no? Hay que hacer conocimiento de otros frentes y posibilidades que también puedan atenderse, ¿no? Yo, bueno, tengo algunos conocidos que han ido al doctor y ya le han dicho, no se puede hacer nada y no entiendo por qué está el dolor de tus rodillas. Entonces, a mí lo único que se me ocurre también es poder abrir estas otras opciones y ver qué ha pasado, ¿no? Porque puede ser que por algún lado de este tema de esté somatizando en la vida actual algo que ha vivido en el pasado. Entonces, es una opción, ¿no es cierto, mi Jessie? Entonces, eso es básicamente lo que un poco se quiere dar a conocer en esta conversación, en poner en apertura un abanico de opciones a tratar, porque el foco está en atender la mente, el cuerpo y el alma, que a veces el alma y el espíritu es tan importante, y también el saber que nosotros siempre venimos acá como que a evolucionar, ¿no? Y ya relacionándolo con este tema de vidas pasadas, a tal vez de alguna manera subsanar lo que pasó, ¿no? En mi anterior vida y de esa manera evolucionar, ¿no? A veces ese dicho que dice, lo pagarás en la próxima vida. A veces yo digo eso sin querer, o no sé si lo saben con mucho conocimiento, pero es así, ¿no? Entonces, tener esa delicadeza de cómo es que vivimos nuestro presente, tan importante, y tener conocimiento que esto va a quedar en uno, ¿no? Lo que estás haciendo no es que te vas y ya fue, ¿no? O sea, va a haber un proceso en donde vas a tener que reivindicar de alguna forma lo que estás haciendo y evolucionar. Entonces, Jessy, qué importante. ¿Y cómo, cuéntanos, todo este tema de registros akáshicos? Una duda que yo tenía era la palabra akáshicos. Registros entiendo que es por todas las vidas. No sé si tienes el tema de los akáshicos, esa palabrita. Akáshico se refiere al éter, ¿no? Entonces es como que indicar que hay un elemento más, ¿no? Normalmente nos basamos el agua, el fuego, el aire, pero hay un elemento desde, bueno, desde épocas antiguas, desde los hinduistas, ¿no? Que mencionan, hay un éter, hay una sustancia, hay el akasha, viene del akasha, ¿no? Que es lo que está todo conectado en el mundo o está todo conectado a través del akasha, ¿sí? Entonces, y es curioso porque, o sea, nosotros nos vemos desde la parte física, ¿sí? Pero en realidad todos somos como redes, si quieren llamarle así, redes energéticas, ¿sí? A eso le llaman akasha. Entonces, y todo tiene un historial.
Es curioso, o sea, no estoy hablando, los registros akáshicos no solamente son de las personas, son también de los objetos, son de los animales, son de las plantas, o sea, todo lo que, no es todo lo que tiene vida como tal, pero todo es parte de la energía. Entonces, al ser parte de la energía, tiene un registro, ¿sí? Entonces, al ser parte de la akasha o del éter o de este elemento que nos une a todos, también tiene un registro. Entonces, va por ese lado el nombre que le pusieron, ¿sí? Mira, qué interesante, Yesita. Y Jessy, cuéntame, estas terapias se hacen fácilmente con cualquier persona? ¿Has visto que algunas, te es más sencillo, más difícil? Algo que tú en tus terapias, en estas sesiones que tú realizas, que has notado de que todas las personas tal vez son óptimas, no óptimas? A ver si nos cuentas un poquito Ya. qué hay. Siempre yo les digo, esta información golpea al ego, o sea, esta información no es lo que a veces uno quiere escuchar, ¿sí? Es lo que necesita escuchar y al necesitar escuchar no es tan agradable como uno quiere. Entonces, una persona óptima para la lectura es alguien que tiene apertura de querer hacer un cambio, ¿sí? Eso es por empezar. Porque es cierto, hay cosas que quizás no nos damos cuenta que atraemos o estamos cargando con esa energía que nos tenemos que hacer cargo. Ese es el detalle, hacerse responsable. Ok, pero ojo, no es hacerse responsable, es que he hecho malas cosas, no necesariamente, pero sí hacerse responsable de qué patrones estoy repitiendo en otras vidas también, que me están llevando a lo mismo, por así decirlo. Entonces necesita tener apertura. Otra cosa, esto es un proceso que toma su tiempo. ¿Qué quiere decir? Me entero de las cosas, pero hay un proceso para interiorizar, hay un proceso para llevarlo a la acción. Las personas que quieren el resultado rápido, como la pastilla mágica, sin hacer nada, no. O sea, por ejemplo, personas que han venido, ¿no? Con una migraña de bastantes años, con pastillas, y es, ya, la lectura para que me quite la migraña. No, en una lectura no. Tú vas a tomar conciencia cuáles son tus bloqueos que están llevando a que manifiestes una migraña y te tienes que hacer cargo, ¿sí? Personas que dicen, ya, quiero una limpieza automática para que me elimine todos los karmas que he hecho en otras vidas. No, no es así. Tú, o sea, no puedes evadir la responsabilidad, pero tienes que saber de qué eres responsable, por así decirlo. Entonces, personas así, personas que de repente quieren el tema como adivinanza. Quiero adivinar mi futuro. ¿Me caso con esta persona o no me caso? ¿Consigo el trabajo o no consigo? ¿Sí o no? No es así. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar esta condición? Para tener, no sé, más abundancia, más prosperidad, para mejorar mi condición en el trabajo. O sea, en otras palabras, por eso es apertura, pero para hacerte responsable, porque es tu vida. Nadie va a venir a salvarte a ti. Tú te tienes que sanar, pero tienes que tener las herramientas correctas, ¿sí? Entonces, esas personas sí, y esto no tiene que ver con edad, porque puede ser que tengan una edad muy avanzada y están totalmente cerradas. Ujú. Pero puede ser que sean personas también, he atendido desde niños, ¿no? A partir de los 8 años, que ya vienen incluso con esta apertura, o sea, no lo ven como algo wow, ¿no? Este, entienden, ¿sí? Entonces, al tener esta apertura, se les hace más fácil el camino. Porque, ¿qué es lo difícil? El ego. No, es que yo no creo, es que yo no pienso, es que yo no, o sea, ya, otra gente. La gente que ya se sabe todo, ¿no? Dice... Voy a ver, ¿no? O sea, es que yo ya sé qué me van a decir. Yo le digo, si ya sabes, no tomes una lectura, porque si ya sabes, se supone que ya resolviste tu problema. Entonces, eso también, ¿no? Entonces, no tiene que ver con la edad, no es desde esta edad, sí tiene que ver mucho con la apertura, la humildad para recibir la información y las ganas, estar dispuesto, o sea, hacerse responsable de la información, ok, porque te va a dar claridad, es, ok, ya sé qué tengo que hacer de aquí para adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría decir. Han venido diferentes personas de diferentes religiones también, de diferentes edades, de diferentes culturas,
pero lo que prima no es eso, lo que prima es cuánta es tu apertura, cuánto es tu disposición a hacerte responsable, ¿sí? Y también a llevar el proceso, no a querer todo mágico, sin pensar, sin interiorizar, es solucioname el problema. No, no es así. Entonces, eso incluso mucha gente, después de la lectura me hice y me vino más información. ¿Por qué? Porque ya están aperturados. Es como que se vuelven más receptivos. Esta es una señal. Entonces, o sea, la lectura no es, ah, ya, al momento y se acabó. No, no, no. Lo vuelves a ver, la grabación, viene más información. Así como cuando leo un libro, es diferente cuando tú lees un libro, no sé, desarrollo personal a los 15 años, a los 30, a los 45. Por supuesto. Es diferente. Es el mismo libro, pero recibe, cada vez tú estás más abierto a más información. Es igual acá, ¿no? Y en el día a día es como que ya vas viendo las cosas de una manera diferente y te das cuenta también, la información te está llegando todo el tiempo, ¿sí? Claro. Y definitivamente es como todo, ¿no, Jessy? El ego es a veces un gran ancla para no seguir avanzando, ¿no? El tema de, como tú bien dices, estar en apertura, en humildad, porque no, a veces creemos saberlo todo y te cierras, ¿no? Y cierras las posibilidades. Bueno, y justo este es un tema que va, yo sé, a romper muchos conceptos predeterminados que hemos tenido, pero la intención simplemente es poder dar la información y a quien realmente esté en su momento oportuno, en su momento y se alinee todo, llega esta información y le va a servir para poder sanar, para poder tener una opción, una alternativa más. Definitivamente, Yesita, te van a contactar para que puedas apoyarlos en algún tema que quieran ellos solucionar. Como te digo, este tema yo sé que aplica tanto en un tema de querer sanar alguna actitud, alguna forma de ser, algún tema incluso físico, corporal. O sea, esto aplica en todo. Entonces, siempre a veces las alternativas hay que conocerlas. Hay tanto alternativas médicas muy buenas como también estas nuevas alternativas holísticas, yo le puedo decir complementarias, integrales, que nosotros debemos tenerlo en cuenta. Visita, y todo este conocimiento ya se publica ahora que estamos con todo este tema de Internet, que hemos visto, esta información definitivamente no es nueva, ya se ha venido manejando bastante tiempo. ¿Tú tienes algunas sugerencias de libros o tal vez algún sitio donde podamos ir, informarnos más, que nos quieras recomendar? Bueno, esta información es antigua, incluso en la Biblia lo dice, el libro de la vida, ¿no? Entonces, un libro que yo haya leído después de algunas lecturas, porque también me dijeron, esto se parece mucho a lo que escribe este Brian Weiss, ¿no? Y cuando empecé a leer, dije, ah, mira, hay otras personas, por ejemplo, en lo que es Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, ¿no? Que Buenazo para hablan leer. casos, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo esto se relaciona y cómo siguen repitiendo las cosas en el presente, ¿no? Principalmente ese libro es el que, porque en sí más que un conocimiento, por así decirlo, externo, es lo que te invita es a ir hacia adentro. Eso, Aquí estás con tu maestro interior o con tu sabio interno, ¿sí? Entonces es más conocerse, empezar a conocerse, empezar también a conocer las cosas, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso de una persona, eh, ella tiene un puesto importante en su trabajo y ella vino a la lectura por un tema de las rodillas. Le habían detectado una enfermedad en las rodillas y ella me dijo, yo esto ya lo he visto con el médico y todo eso y está volviendo a pasar, a pesar de que sigo el tratamiento y esto me acompaña desde cierta edad y es como que estoy harta, no sé qué más hacer. Entonces, quiero saber cuál es el tema con mis rodillas porque pues, o sea, tiene una edad joven como que para tener esos problemas y se fue desgastando las rodillas y todo eso. Entonces, cuando vimos, ella en una vida súper antigua había sido un gladiador
era el más, digamos, más fuerte, era el que en este caso el rey lo avalaba, lo admiraba por la fortaleza que tenía. Y este gladiador siempre creyó que era valioso solo por eso. Entonces era como que también un engaño, ¿no? Era su fortaleza, pero a la vez no podía salir. Siempre se tenía que dedicar a luchar, a luchar, a luchar, a vencer a los contrincantes. Esta persona lo que hacen es, en este caso, le lastiman las rodillas. ¿Para qué? Para que ella no pudiera, en este caso, seguir luchando, ¿no? Entonces, una vez que eso sucede, él se suicida, por lo mismo de que ya sentía que no tenía valor su propia vida. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ok, ¿por qué aparece el dolor de las rodillas? Entonces, lo que pasaba, ¿qué pasaba en su trabajo? Curiosamente, ella tenía un cargo importante y su jefe, o sea, le decía, es curioso porque soy la única mujer y son como 100 hombres. Y mi jefe siempre me decía, ella es mi luchadora, ella puede con todos. Y siempre era así. Y ella, sinceramente, a pesar de que sí, tenía un buen sueldo y todo eso, ella no tenía vida propia. Paraba en el trabajo, se cargaba con todas las cosas, siempre salía al frente, se metía en cosas que quizás ya no le competía, pero por ser la fuerte, por ser la líder. Entonces, llega un momento en que el cuerpo le dice, en otras palabras, ya basta, estás repitiendo la misma historia. Y ella también quería abrir su propio negocio y no podía porque no tenía tiempo. Decía, este trabajo me absorbe toda la vida, tengo problemas, con mi esposo, porque me dice, parece que vivieras en tu trabajo. Parece que estuvieras, y le dice, parece que estuvieras en el rodeo, ahora con quién me toca pelear. ¿Sí? O sea, parece que esa vida fuera. Y como estaba repitiendo los mismos patrones, el cuerpo somatiza y dice, ya no. Entonces, una opción, se pelea con el cuerpo, que era lo que pasó. Al principio ella se podía tomar sus pastillas, tratamiento, todo lo que tuvo que hacer, pero era como, y estas rodillas no me sirven, estas rodillas no me ayudan, ¿sí? Esa era una opción. Lo otro era, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué no estoy viendo que mi cuerpo tiene que somatizar para hacerme recordar algo que estaba pendiente, ¿no? ¿Y qué es lo que empezó a trabajar? Uno, a sentirse valiosa por ella misma, que el trabajo era un plus, sí, era un vehículo, pero a quien tenía que cuidar era, como le digo, al piloto, ¿sí? A veces creemos, en el caso de ella, ¿no? No, es que el trabajo me da el dinero, el trabajo todo, y el trabajo es un medio que te está dando dinero porque tú trabajas. Pero si tú no fueras a trabajar, o sea, no es que aparece el dinero así nomás. Entonces, ¿a quién tienes que cuidar? Es al piloto. Aprendió a separar esto, ¿no? A decir, yo soy valiosa aunque no me reconozcan, ¿sí? No necesito el reconocimiento del jefe o cosas así, y no estoy en un combate. Son trabajadores, no puedo verlo como una guerra. Entonces empezó a cambiar ciertos paradigmas, empezó a darse cuenta que tiene que permitirse ser libre, vivir con la pareja, empezó a armar su propio negocio, o sea, darse su espacio gracias a ese tema de las rodillas, ¿sí? De hecho, las rodillas ya le ha dejado de doler, está llevando una vida normal, pero no fue, ojo, de la noche a la mañana que salió de la lectura, ya, no, no, tuvo que interiorizar, tuvo que hacerse cargo de las cosas que tenía que aprender. Y una vez que el aprendizaje ya lo hizo, ese dolor ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya no es la misma persona. Ya. Y mira, y qué importante es también como bien ir en esa apertura de entender, de tratar de comprender. Y bueno, pues es un trabajo, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Definitivamente, primero el hecho de aceptar que no se estaba yendo por el camino correcto y ver la solución tal vez aplicada distinto a todo lo que hacías, ¿no? Entonces, en realidad es fuerte para cualquier vida, pero es lo que rescato es que hay solución.
La solución la tenemos en la mano. La cuestión es que lo conozcas, lo sepas y lo apliques, ¿no? Lo apliques. Y definitivamente estoy totalmente segura que va a sacar una mejor versión de cada uno, porque de eso se trata, de mejorar en cualquier aspecto. Bien, Yesita, bueno, ha sido un gusto, un placer conversar nuevamente contigo. Yo estoy segura que vamos a tener muchas conversaciones más. Yo voy a dejar aquí en toda la descripción tus redes para que te puedan contactar. Y desde ya los invito a todos los que ya nos están acompañando en este nuevo camino, que se suscriban si saben que esto le puede servir a otras personas, a familiares, amigos, por favor, reenvíenle y suscríbanse a este canal, que la única intención es poder dar información importante en estos tres frentes, en mente, cuerpo y alma, y desde ahí podamos liderar nuestra vida con el conocimiento interior, todo conocer y aplicarlo a uno mismo, y desde que uno lidera internamente puede empezar a apoyar y liderar para otras personas. Yesita, te lo agradezco, de verdad. No sé si quieras contarnos o decirnos algo más. No, creo que en sí es algo, mientras más natural veamos esta conexión, ¿sí? Porque es lo más eh, sencillo, o sea, sencillo en qué sentido. Cuando tú aprendes a escucharte a ti misma, aprendes a sanar, porque sabes qué es lo que te está doliendo, sabes qué es lo que necesitas decirte. En realidad no solo lo estás haciendo por ti, ayudas a los demás, porque cuando uno sana realmente, cuando uno se conecta con su propia intuición, inspira a que los demás, es como que cada uno está con sus ojos vendados. Yo me acuerdo, hubo un video, sí, que yo lo vi acerca de una hormiga, ¿no? Que hicieron un experimento, ¿no? Estaba en un papel y las hormigas obviamente tienen su rumbo. Y una persona lo que hizo fue un círculo, ¿no? Con un plumón tenía un color. Y se dieron cuenta que la hormiga no pasaba ese círculo y se reían, ¿no? Decían, ¿cómo es posible que, o sea, si solo tiene que alzar la patita, si ese círculo está pintado, ¿no? Entonces se engañaba temporalmente por el olor que dejaba este plumón. Entonces, cuando yo lo vi este ejemplo, porque me impactó, ¿no? En mi propia autolectura de registro, dije, ¿qué quiere decir este ejemplo? Dice, eso es lo que pasa con todas las personas. Son como las hormiguitas que tienen un rumbo, tienen un camino, pero ¿qué sucede? Están dando vueltas dentro de ese círculo. Ese círculo son las vidas pasadas y lo que no saben es que ese círculo es imaginario. Cuando ya se dan cuenta, viven la vida o el propósito o desde la libertad que han venido a vivir como corresponde. Qué bonito. Bien, Jessy, qué bueno. Bueno, bienvenida. De aquí en adelante vamos a tener miles de conversaciones. Muchas gracias por todo lo compartido hoy. Y desde ya un fuerte abrazo, mi Jessy. Muchas Gracias a ti, gracias por Fabi. todo. Chao.